Estamos en recomendaciones médicas y esta mañana vamos a estar hablando acerca de la parálisis facial. ¿Cuáles son las causas de una parálisis facial? Y es por ello que esta mañana nos acompaña Adrián Couso, el doctor experto en este tema para abordarlo mejor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Muchas gracias, Samantha, muchas gracias a todos los televidentes. Muy contento siempre de estar aquí después de un fin de semana muy provechoso. Tuvimos muchas actividades académicas, anduvimos por Estelí, por la bella ciudad de Estelí, en dos actividades grandes. Estuvimos en un simposio de enfermedades desmielinizantes y estuvimos después en el simposio, en el primer simposio de medicina interna del norte. Muy calurosamente, muy hospitalarios los estelianos, y fue un fin de semana de ciencia. Como decía Samantha, vamos a hablar de la parálisis facial, que las personas que llegan a tener este problema realmente es un impacto, porque imagínate que una persona quede sin poder mover, sin poder movilizar la mitad de su cara. Así es. Entonces, además de la parte clínica, la parte médica, la parte psicológica, la parte estética, yo he visto pacientes que se ponen su mano en la parte paralizada, y esto pues genera una gran frustración y tiene muchas complicaciones psicológicas. Imagínate una adolescente con este problema. Por eso es que decidimos traer este tema a colación, porque no es tan infrecuente, es un tema bastante frecuente. Vamos a partir entonces con la pregunta, ¿qué es la parálisis facial? Mira, la parálisis facial, así como su nombre lo dice, se paraliza la mitad de la cara. A veces no es completamente la mitad, a veces es un cuarto, digamos, por ejemplo, del maxilar hacia abajo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Es más frecuente que pase el maxilar hacia abajo, porque hay varios tipos, ahorita lo vamos a ir comentando. Okay. Aproximadamente se presenta entre 11 a 40 por 100.000 personas, pero hay lugares que pueden llegar a ser hasta 280 por cada 100.000 habitantes. Fíjate que no respeta ni género, ni edad, o sea, puede presentarse en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, y las causas son múltiples. La parálisis facial, entonces, la persona deja de mover una parte de la cara. ¿Y cuáles son los síntomas para los pacientes que comienzan a tener, que desconocen, podríamos decir, y ustedes como especialistas podrían mencionarlos, porque tal vez en este preciso momento hay algún televidente que deba tener estos síntomas y pueda acudir a tiempo, ¿no?, a atenderse? Bueno, vamos a partir un poquito de algo importante que se debe saber del tema. La cara tiene muchos nervios que salen de un área que se llama el tallo encefálico. Entonces, muchas veces se confunde la neuralgia del trigémino, que es un dolor insoportable, uno de los peores dolores que se puede describir, queda en la mitad de la cara, pero no solamente tiene el nervio trigémino, es decir, el nervio trigémino lleva la sensibilidad. Por decirte algo, cuando a una persona le duele un diente, el nervio que se activa es el nervio trigémino, porque él recoge la sensibilidad de la cara. El nervio facial lleva la parte motora, la parte del movimiento. Ambos nervios se pueden enfermar. El primero se llama neuralgia trigeminal, bien frecuente, y inclusive tal vez un día hacemos un tema de esto. Y la segunda parte, el otro nervio que se puede enfermar es el facial, que es donde da la parálisis facial. ¿Y cuáles son los síntomas? Aunque estos nervios, el trigémino se considera sensitivo y el facial se considera motor, ellos pueden tener un poquito del componente del otro. Entonces, en el caso del nervio facial, curiosamente también él lleva la sensibilidad o el gusto de la lengua, de los 2/3 de la lengua. Bien, partiendo de esto, el paciente puede experimentar reducir los sabores, es decir, no percibe los sabores. Cuando el paciente come, o sea, la comida le sabe insípida. Después del COVID, todo el mundo empezó a hacerse muy frecuente esto, pero el COVID no es la única causa que puede ocasionar eso. Luego el paciente puede sentir una sensación como de hormigueo. A veces el paciente no lo explica bien, dice la mitad de la cara me la siento rara. Y después el paciente muchas veces, uno de los primeros síntomas
es que se le sale el agua por un lado de la boca, por el lado paralizado. Por ejemplo, cuando el paciente toma agua, se le chorrea, o de repente el paciente salivea por ese lado. A medida que pasan las horas o pasan los días, empieza a no poder cerrar el ojo y la boca se le empieza a ir. Curiosamente, la boca se va hacia el otro lado. Se gira. Se gira hacia el otro lado. Donde no está Donde no está paralizado, porque claro, como ese músculo está fuerte, está normal, jala la cara hacia donde él. Como la imagen que estamos viendo en este preciso momento. Pero fíjate que en la imagen que estamos viendo, más tiene afectado solo la boca. En general se afecta la parte del ojo y la parte de la boca. Pero claro, así es como está en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ya en ese momento no puede parpadear, no siente sabores y la boca la tiene de lado. Esto es lo que se llama parálisis periférica, porque hay dos tipos. Una que se llama parálisis central, que ahorita vamos a hablar de ella, y otra que se llama parálisis periférica. Bien, en la parálisis periférica, toda la mitad de la cara se afecta. En la parálisis central se afecta solo la mitad. O sea, el ojo permanece bien. Pero aquí viene algo paradójico. Siempre es más grave la parálisis central que la periférica. Porque en la periférica nos habla que es el nervio que está afectado. Mientras que en la parálisis central son las fibras que están dentro del encéfalo las que se están afectando. Entonces, en la segunda, en la parálisis central, podemos estar hablando de un infarto, de un tumor, de una enfermedad desmielinizante, que dicho sea de paso fue el tema que expusimos en Estelí. Sí, aunque se ve como que es menos grave, porque dice solo la mitad, solo un cuarto. Exacto. Ese es más grave. Entonces, el paciente ya cuando está bien establecida la parálisis, es bien obvia, es bien evidente. El paciente ya le arde el ojo porque no puede cerrarlo y la boca está de lado. Pero además, el lagrimeo disminuye. Y entonces el ojo se reseca. Y vamos a hablar un poquito de lo que se debe hacer, porque debido a que el ojo está reseco, se ulcera la córnea, y estos pacientes pueden quedar con problemas graves de la córnea. Excelente. Con respecto a pacientes que ya tengan cualquiera de estas dos parálisis que usted está mencionando, ¿cuáles son el tipo de terapia que deben de realizar y también cuidar su alimentación? Claro que sí. Bueno, si permitís, Samantha, antes de hablar un poquito del tratamiento, quiero hablar de las causas. ¿Qué causa la parálisis? Hay muchas causas. Una de ellas son los virus, principalmente los virus del herpes. Esa es una de las causas más frecuentes. Existen otras causas como enfermedades autoinmunitarias, como las enfermedades desmielinizantes, cánceres. Si un cáncer comprime al nervio, lo va a dañar y va a tener las mismas manifestaciones. Otras enfermedades menos frecuentes como la amiloidosis. Y en un porcentaje no despreciable de los casos le llamamos causa idiopática. ¿Qué quiere decir idiopático en medicina? Que no hemos definido la causa. Es la forma elegante que tenemos los médicos de decir no se sabe por qué se ocasionó. Esto es muy importante porque deben de ser evaluados por un profesional que tenga experiencia en el manejo, porque si bien es cierto, muchas veces no va a ser más que darle un medicamento y rehabilitación, hemos tenido muchos pacientes con parálisis facial periférica que tienen algo tan grave como es una neoplasia, un tumor, y pues le puede comprometer la vida al individuo. Entonces, lo ideal es acudir al médico. Con eso no tenemos problemas, porque qué persona que mire que la mitad de la cara no se le mueve, no acude al médico, ahí no. Pero también el médico debe estar bien familiarizado con esto, porque aunque no se crea, muchas veces esto no se manejan bien. Entonces, a veces hemos aprendido que se da esto, se da lo otro, pero muchas veces no se maneja un protocolo adecuado de tratamiento. Ahora sí, entrando, Samantha, a la pregunta que me haces, ¿cómo se trata? Yo siempre le digo a mis estudiantes, lo primero que debemos de hacer para resolver un problema es identificar bien el problema. Entonces debe de partir de hacer un correcto diagnóstico. Para proceder luego. Para proceder al tratamiento. Entonces el diagnóstico incluye hacer un examen físico, inclusive tenemos que tocar a ver si el paciente siente, se puede hacer con un hisopo,
tenemos que verle los movimientos de los ojos, tenemos que ver la capacidad que el paciente tiene de cerrar los ojos, porque existen grados, Samantha. Hay pacientes que solo tienen una pequeña, apenas se nota, y hay pacientes que es severísimo, que la cara se les desfigura, ¿verdad? Entonces hay que ir a hacer un examen minucioso, probarle el gusto al paciente, hacerles pruebas de audición al paciente. Y estos son clínicos. Eso se va a hacer en el consultorio. El médico se tiene que levantar, sentar al paciente cómodamente y empezar a examinarlo. Si no lo hizo así, la atención no fue de calidad. Una vez nosotros identificamos que el paciente tenía la parálisis facial, entonces vamos a decidir, de acuerdo a nuestro examen físico, si tenemos que ir avanzando en los estudios. Muchos pacientes no requieren. Si es su primer episodio, fue una parálisis típica, si sospechamos que hubo ahí una infección viral, no hay problema. Pero si es algo raro, encontramos algo más, tal vez una persona muy mayor, que siempre hay que ser un poquito de mal pensado con respecto a neoplasias en los pacientes mayores, tendríamos que empezar a enviar estudios para descubrir que no haya o descartar otras causas que sean potencialmente graves. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos, ya hicimos el diagnóstico, tenemos que iniciar el tratamiento. Y el tratamiento se debe iniciar lo más rápido posible. ¿Cuál es el problema, Samantha? Que a veces el paciente no fue rápidamente al médico, a veces el médico tal vez no está familiarizado y atrasó el manejo y los pacientes nos llegan 2 semanas después. Eso ya es demasiado tarde. Se debe de comenzar el tratamiento inmediatamente. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Como es una inflamación del nervio, entonces, y probablemente por virus, uno suele indicar un medicamento para quitar la inflamación, que es un corticoide, un medicamento para bloquear al virus y debe ser a dosis alta por un tiempo definido. Y después el tratamiento más importante, Samantha. Estos medicamentos van a bloquear el daño que está ocurriendo, pero la recuperación del paciente se va a hacer con la rehabilitación. Una rehabilitación que debe ser inmediata, dirigida para que esa carita al paciente le quede lo más normal posible. Excelente, doctor. Estábamos hablando entonces y conociendo esta mañana 2 tipos de parálisis. Estaba hablando del parálisis central y del parálisis periférica, exacto, y el cual una afecta más al paciente que la otra, ¿no? Es más grave, una es más frecuente, pero la otra puede ser más grave. Exacto, exacto. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, no olvide comunicarse con el doctor Adrián Coulson. Por favor, ¿nos puede facilitar sus números de contacto? Claro que sí, estamos en Neurofarma, Clínica Neurofarma en la Centroamérica, donde contamos con un grupo excelente de especialistas. Los teléfonos suelen aparecer en pantalla, es el 222-33-200 y ahí pues hay gente que está muy entrenada. Para cerrar quería decir algo, Samantha, si me lo permites, y es que hemos visto que detrás de la parálisis facial existe el componente psicológico, el trauma de quien los padece. Y hemos visto principalmente esta repercusión en los adolescentes, en las adolescentes. Imagínate un adolescente. Sí. Que ya sabemos que el tema de la estética es tan importante, si a veces se busca a los especialistas en estética aún no teniendo ningún problema, imagínate a una chava, imagínate a un chavo que tenga este problema en su cara. Y un punto bien importante es que mientras más tarde acudan al médico, más secuelas van a quedar. Pero si el paciente acude en tiempo y forma, el 70% de los pacientes van a recuperar totalmente. Ese 30% es lo que no acudieron al médico. Y muchas veces terminamos a los adolescentes enviándolos a terapia psicológica por el impacto que esto tiene. Así que esta es una enfermedad sumamente importante. Trátense con el médico en cuanto los síntomas aparezcan.
busquen a la persona, al médico de más confianza o al médico mejor entrenado en esto. Muchísimas gracias, doctor Adrián Couson, estaba con nosotros compartiendo el tema acerca de la parálisis facial. Si ustedes quieren informarse nuevamente con respecto a este tema, recuerde que estamos en Facebook Live. Usted puede encontrarlo a través de nuestra plataforma digital como @Canal 2 Nicaragua este tema. Nosotros continuamos con mucho más. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Y al otro lado de la sala se encuentra Yamu Más, que listo preparado. Adelante.